Muy bien, el domingo pasado el pastor compartía la última predicación de Segunda de Samuel, antes de pasar al libro de los Reyes. Y bueno, y hablaba del último intento fallido de David, e históricamente compartía la historia del censo incitado por David para saber cuánto, era un censo militar, cuántos hombres estaban en la tierra. Para la guerra. Para la guerra. Claro. Así que bueno, el pastor nos iba a explicar hoy. A ver, ¿qué tiene de malo? Porque la gente capaz que no sabe cuando lee esta historia, porque hay que saber el contexto del Pentateuco para poder entender bien esta historia. De por qué Dios no le agradó que David hiciera un censo. Si se hacen censos bastantes en la Biblia. Claro, hay censos que estaban... En realidad el censo estaba permitido, pero tenía que medirse la intención, tenía que ofrecerse una ofrenda por cada censo, por cada persona censada, y normalmente tenía que ser una orden de Dios. En el caso de Moisés fue así que censó de todo el pueblo. David lo que estaba buscando era sondear la fuerza militar que tenía Israel, que venció a un gigante que nadie quería enfrentar. El censo venía a representar exactamente lo contrario. Venía a representar la confianza en la fuerza militar, venía a representar la confianza en el logro humano y no en darle gloria a Dios. Entonces ese censo vino a traer mucha desgracia a Israel, ¿no? Mucha muerte. Aparte de que Israel también estaba confiado en sí mismo, ambos, ¿no? Tanto David como Israel. La pregunta que le hacen a David antes de realizarse el censo, que Dios multiplique lo que vayas a censar, pero él lo digo en criollo, ¿no? Pero ¿por qué querés hacer esto? Claro. Y es bastante llamativo que su general, ¿no? Su comandante le dijera, pero ¿cómo vas a hacer esto? Que Dios te añada 100 veces más de lo que decías. Sabía que estaba muy mal. También los jefes del ejército, los capitanes, todos intentaron persuadirlo de que no lo hiciera, porque iba a ser un gran pecado contra el Señor. Y la Biblia, bueno, es muy exacta y cuenta la cantidad de meses que tomó, 9 meses y medio hacer el censo por toda la tierra de Israel. Sí, fue en forma circular en que salieron a realizar el censo para poder cubrir todas las tribus. Bueno, después se da la lista detallada de la cantidad de hombres que estaban preparados para la guerra, y después de conocer los resultados, dice la Biblia que a David le pesó el corazón. Claro, que actuó tontamente, ¿no? Que fue una tontería lo que hizo y buscó el perdón de Dios. Y ahí es cuando tenemos esas famosas 3 alternativas que Dios le da como consecuencia de semejante decisión de buscar gloria en el hombre y no darle gloria a Dios, ¿no? Pastor, le hago una pregunta que no tiene que ver mucho con lo que usted compartió, pero a mí me llaman la atención los detalles. A ver, no sé si la puedo responder. A ver, no, pero ¿qué piensa usted? Porque no hay una respuesta bíblica que cuente esto. Pasaron 9 meses y medio desde que envió a los generales a censar y hasta que obtuvo los resultados. En ese momento, porque después de conocer los resultados del censo, dice la Biblia que le pesó el corazón. Durante todo ese tiempo, ¿cómo habrá sido la relación de David con el Señor? ¿Dios habrá mantenido en silencio? ¿O David directamente como no le había pesado, continuaba su vida normalmente? Bueno, lo que tampoco sabemos es cómo habían ofendido Israel a Dios. Pero el texto arranca explicándonos que en Crónicas se aclara que fue Satanás al que Dios le permite, ¿no? Incitar a David para que hiciera este censo, porque Israel también estaba disgustado el Señor con Israel. No sabemos a ciencia cierta cuál fue el causante del pecado de Israel, por el cual David también, llenos de orgullo, actuaron. Frente a esto hay muchas explicaciones, ¿no? Pero no sabemos exactamente. Así que tal vez sería una condición espiritual tanto de David como de
del resto de Israel que no estaban siendo conscientes del paso que estaban dando, aunque fueron advertidos, ¿no? Tal vez la arrogancia, el haber actuado muy mal. La historia nos cuenta de actos anteriores al censo donde se había actuado muy mal, y tal vez esa condición imperante de cierta necedad que la vemos en David cuando aún se le llama la atención para que no lo haga, y acepta igual, ¿no? O sea, decide hacerlo igual. Así que tal vez esos meses fueron de esa misma condición. Claro. De una condición de arrogancia, de seguridad en sí mismos, y de un manejo sin consultar al Señor, ¿no? Pastor, viste que en cuanto a lo del censo, Sí. que decías que no confiaron en la fuerza del Señor, y nombrabas como al principio de la vida de David con el Señor, como cuando destruyó a Goliat. Sí. ¿Cómo, si lo traemos ahora, de qué manera nosotros podemos hacer censos? ¿O cómo podemos caer en eso, digamos? Y bueno, estamos muy dados nosotros, y acá en nuestro país más todavía, estamos muy dados a lo estadístico, ¿no? Estamos muy dados a los resultados, ¿no? Por ejemplo, acá mismo estamos midiendo con el programa si se nos escucha, si no se nos escucha, nos podemos animar o desanimar dependiendo de que se nos escuche o no se nos escuche, que es lógico, pero esperar que sea así siempre y la medida sea el que somos muchos, por ejemplo, no es igual a calidad. La calidad trae mucho también, pero sería una forma mala de medir. Cuando medimos y encontramos cierto descanso en decir, pero no estamos tan mal porque somos tantos, o tuvimos muy buenos resultados. Bueno, esos resultados tienen que ser analizados con el tiempo. Entonces lo estadístico a veces no es tan confiable. No tenemos que confiar solo en lo estadístico, ¿no? O en los números, o en la cantidad. Y nosotros somos muy propensos a eso. Por ejemplo, cuando se nos pregunta, ¿qué resultado tuvo tal acción que hiciste? Tendemos a exagerar, ¿no? No somos exactos. Claro. Tendemos a exagerar y decimos, sí, nos fue re bien porque hicimos tantas cosas. Y no se analiza eso. No hacemos una revisión. Pero estamos confiados porque hemos logrado tantas cosas, hubo tantas personas que fueron alcanzadas, o hicimos tal reunión y hubo tanta cantidad de gente. Bueno, no necesariamente tiene que ser lo estadístico mi forma de regular o de medir. Lo que pasa con David fue que buscó sentir la confianza y la seguridad de su poder militar. Y siempre esa confianza y ese poder estuvo en descansar en el Señor, ¿no? Claro, porque era como que tenía el control de su ejército. Exacto. De saber cuánto tenía. Además era muy propio de los pueblos vecinos. Los pueblos vecinos contaban su poder militar a través de la cantidad de carros que tenían y de los caballos. Al judío el tema de los caballos se le estaba restringido también al pueblo judío. Normalmente andaban en burritos o en mula, porque el caballo era símbolo de poder, Claro. de presencia militar, de poder de naciones vecinas, y Dios siempre los libró de ese tipo de seguridades que tenían los pueblos vecinos. Entonces vino a ser igual que cualquier otra nación, que contabilizaban sus carros, que contabilizaban sus soldados, sus hombres para la guerra. Y eso es otro error en el censo, porque por ejemplo si haces un censo tendrían que estar los niños, Claro. las mujeres. Claro. No, el censo era bien Militar. y ahí tenemos el resultado, ¿no? Nos pasa lo mismo en esas exageraciones que tenemos sobre resultados, o en la confianza de que si tenemos tanto entonces estamos bien. Y la verdad que eso está demostrado por el Señor mil y una vez que no es el todo, ¿no? Sí reconocemos que Dios bendice y Dios prospera y Dios añade, pero no debemos tener esa confianza en lo estadístico. No siempre arroja luz con respecto a la verdad. Claro.
Cuando, después de que a David le pesó el corazón y se arrepintió de lo que había hecho, Dios manda a decirle, a comunicarle, que tenía que elegir entre 3 castigos. ¿Por qué Dios le da a elegir a David? ¿Qué quería enseñarle con la decisión? Hablando después de las consecuencias, ¿no? Siempre hablamos de las consecuencias. Claro, sin sacar de tema que tenía que él igual por su pecado pagar las consecuencias. ¿Por qué esa forma del Señor de darle a elegir? Bueno, un poco pienso yo, ¿no? Un poco por esa situación de compararse con las otras naciones. O sea, como querés estar dentro de ese plano, entonces la hambruna podía ser posible o caer en manos enemigas. Confías tanto en tu poder militar que ahora un enemigo que Dios le permitiera solamente utilizarlo, que pasó en la época de Salomón después, ¿no? Salomón, que tenía un reino parecía inamovible, ¿no? Dios permitió ciertos enemigos cuando Salomón se empieza a desviar su corazón. O sea, si querés, en las consecuencias, caer en manos de tus enemigos, por ejemplo, ¿no? Ya que confías en tu poder militar. Claro. Entonces ahí cuando David decide caer en las manos del Señor, porque Dios era misericordioso, ¿no? Y ahí aparece la plaga, ¿no? Pastor, estábamos hablando antes de empezar el programa de radio, que hace unos domingos atrás compartía sobre las consecuencias. Sí. Que quedamos todos un poco mal. Mal y conscientes. Claro. Bueno, este es un claro ejemplo de que lo mencionábamos anteriormente, que David era según el corazón de Dios, pero no significaba de que su pecado no fuera pecado. Claro, ¿no? Y las consecuencias fueron terribles. Los 4 primeros hijos mueren. El desastre que se produce en Israel, aunque Israel tenía su propia responsabilidad, ¿no? Pero cantidad de muertos en Israel. Y las consecuencias tienen que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios es misericordia. Yo creo que las consecuencias es una señal constante para nosotros, para que si se nos ocurre volver a pecar, que es lo que hablábamos hoy en la mesa, si nos ocurre volver a pecar, que sepamos que no somos una isla, sino que lo que hacemos afecta a un montón de personas, a un montón de situaciones, y el Señor nos manda justamente la bandera que levantamos nosotros los cristianos es amarnos unos a otros porque Cristo nos los mandó. Entonces se conocerá que somos del Señor porque nos amamos unos a otros. Cuando pecamos, lo que hacemos es afectarnos unos a otros, dañamos, y podemos dañar pero por años a otras personas. Entonces las consecuencias nos recuerdan eso, que es una injusticia de parte nuestra, claro. Porque nuestro egoísmo nos lleva a cometer pecados, ¿no? Porque queremos para nosotros nuestros propios apetitos, ¿no? Y en esas malas decisiones no obramos la justicia de Dios y terminamos afectando a todos. La justicia de Dios es misericordia. Por eso decíamos hoy que en medio de nuestras consecuencias, aún Dios en medio de nuestras consecuencias puede glorificarse también. Las consecuencias se pagan, pero aún en medio de nuestras consecuencias Dios puede tornarlas, sin dejar de ser conscientes de que pagamos las consecuencias, para que no nos quedemos tan mal. Dios puede utilizar esas consecuencias también. A Dios no se le queman los papeles a pesar de nuestros pecados. Sí, y algo importante que tenemos que recordar es que las consecuencias son ondas expansivas de lo que hicimos nosotros. Claro. Porque muchas veces después terminamos, hoy hablábamos también a veces del rencor o de el dolor por pagar consecuencias, decir, Señor, basta. Y si vos lo cometiste, claro, eso en todo caso siguen siendo estragos de una onda expansiva que generaste vos por tu pecado. Por eso la importancia, lo vamos a mencionar el domingo que viene si Dios quiere, si Dios nos permite, pero ahí está la importancia de enseñarle a nuestros hijos que hay consecuencias con sus actos. Son chiquitos, ¿no? Y rompen algo y le decimos, ay, bueno, mi amor, no importa, papá compra otro.
y vuelve a romper. Bueno, no importa, no te amargues, no te asustes, es algo material, está bien. Es algo que pasa. Es algo que pasa, no te asustes, amor, qué sé yo. Y no le enseñamos a los chicos que hay consecuencias. Cuando tienen cierta edad, ¿no? Cuando son chiquititos todavía no, pero cuando tienen cierta edad tenemos que enseñar que si se rompió hay que arreglarlo y hay que pagarlo. Entonces enseñarles a que retribuya le va a permitir tener primero mayor seguridad, ¿no? de lo que hago, y segundo, responsabilidad de que lo que se rompe se paga, porque cuando uno es adulto se da cuenta de eso, ¿no? Y sufre mucho. Si nuestros hijos aprenden a ser corregidos y que hay consecuencias de sus actos, le va a ayudar, ¿no? A ser personas más seguras y más dependientes del Señor, y también más respetuosas del otro, porque si yo estoy con mis actos estoy dañando, después voy a tener que recompensar o restituir, ¿no? Así que bueno, muy importante el tema de las consecuencias. Parece exagerado, pero por ejemplo, a mí me gusta hablar con ejemplos. Ah, bueno. A ver, cuando yo era pequeña y por ejemplo hacíamos cosas que no teníamos que hacer, como meter los dedos en la enchufe, tocar la estufa. Sí. El pastor, mi papá, obviamente nos decía, no toqué la estufa. No toqué, que hacíamos, íbamos y tocábamos la estufa, pero no quedaba en el reto de, yo te dije que no tenías que tocar la estufa. El pastor agarraba y me decía, ¿vos sabés lo que pasa si te llega a agarrar la ropa, el fuego? Bueno, y empezaba a explicarme todo lo que pasaría si yo me hubiera prendido fuego. Si me hubiera quemado. Si hubiese prendido fuego toda la casa. Lo mismo, cuando metí las agujas de tejer en la electricidad, después hubo una explicación de por qué no, y no solamente en el reto, no lo hagas y listo. Tiene que haber una explicación porque después, por rebelde, vamos a querer hacerlo igual. Sí, cuando son chiquititos no hay que haber mucha explicación. Bueno, no porque claro. Papá dice que no. Ahora, cuando van creciendo, sí. Ya pueden comprender. Ya pueden comprender, entonces a veces hay que explicar y viene bien la explicación. Cuando son muy chiquititos no hay que explicar mucho porque ellos dependen mucho de los mayores. Entonces, si te pones a explicarle, ya estás cayendo en una situación muy errada, porque los niños muy chiquitos dependen mucho de la seguridad de los padres. Entonces, claro, si papá dice que no, es no y se acabó. No hay explicación. Ahora van creciendo, que es lo que te pasaba a vos, van creciendo y sí, ahí tenemos que dar explicaciones de consecuencias. Las consecuencias se pagan y a veces es bueno, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si se insistió con que dejaras de hacer ciertas cosas que iba a romper todo, y siguió y lo rompe, y nosotros le estamos dando a nuestros hijos, qué sé yo, la plata para la escuela, para que se compre algo, que de esa plata empiece a sacar, claro, sí, y sí, ahorrar para poder pagar lo que rompió. Cuando sos grande, sabés que lo tenés que pagar vos nomás. Claro. Bueno, eso es hablando de consecuencias, ¿no? Dios es sabio, perfecto, y Él puede glorificarse aún de nuestras consecuencias de pecado, aunque las tengamos que pagar. Dios puede hacer milagros, ¿no? Así que también tenemos la confianza de que, a pesar de las consecuencias, el perdón de Dios es absoluto. Dios no se acuerda más de nuestro pecado. Lo que sigue es esa onda expansiva, ¿no? Ese oleaje de consecuencias, pero aún dentro de esas consecuencias, si le pedimos a Dios de su misericordia, Dios puede tornarlas. Seguir enseñándonos. Sí. Como lo hizo con David cuando reconoció que las ovejas... Que eran solas ovejas y que no eran culpables. Sí. Que era culpable de David. Por eso la introducción igual dice que Dios se había enojado con Israel. Claro. Así que bueno, vamos a estar atentos a este domingo, que viene ya Primera de Reyes. ¿Con qué rey vamos a empezar, pastor? Bueno, la tentación es con Salomón, ¿no? Es decir, siempre baja Salomón, pero bueno, tenemos a otro personaje antes. El falso rey. El falso rey que, bueno, las tiene todas, pobres. Adonías. Pero no solo Adonías, vamos a nombrar varios personajes que entran en escena en estas intrigas de palacio. De palacio. Muy novelístico. Así Claro, que bueno. eso es muy de novelas. Sí. Así que vamos a estar atentos entonces el domingo y después, por supuesto, nosotros lo compartimos por acá. Pastor, muchísimas gracias.